Bueno, pues ya volvemos de ese café, volvemos de ese networking, ese café que hemos tenido aquí fuera en el Hotel Hyatt Regency de la Castellana. Y ahora vamos a continuar con la sesión. Vamos a hablar de velocidad, riesgo cero y experiencia del empleado. Es viajes de negocios en tiempos revueltos. Para eso seguro que contaremos con tecnología, puesto que tenemos a nuestros amigos patrocinadores de Amadeus, que está Jesús Ángel Cervantes, que no ha podido acompañarnos hoy porque, bueno, pues las cosas del directo, que pues si de repente pues estás malo y bueno, gracias a la tecnología podemos conectar con él. Y también tenemos aquí a Esther Mood-Pons de Pricewaterhouse. Muchísimas gracias, la primera vez con nosotros. Sí, bienvenida. Gracias a vosotros. Y os dejo ya pues para que hagáis vuestra parte de sesión. Muchas gracias. Sí, hola, muy buenas. ¿Me oís bien, Natalia? Sí. Bueno, pues bueno, como has dicho y lo decía Enrique, ¿no? Estas cosas pasan. Pues el martes me hice una prueba PCR porque me encontraba un poquito mal y pues he dado positivo de coronavirus, de estas cosillas que pasan y que, bueno, estaba previsto estar allí con Esther para hacer esta presentación, pero no ha sido posible. Entonces, bueno, pues estoy aquí aislado en casa como tantos que han tenido que vivir esta situación, ¿no? Pero bueno, estoy bien y encantado de estar un día más, una vez más, aquí con vosotros. En esta ocasión, y un poco hago esta presentación de Esther, ¿vale? Nos hemos preparado un poco para hacer una sesión sobre un tema que creemos que está de muchísima actualidad, ¿vale? Que es toda la parte de movilidad, de la movilidad y las nuevas situaciones que estamos viendo, el paradigma de ahora, cómo afecta pues, el trabajo remoto, los trabajos híbridos, etcétera. Y bueno, pues qué mejor, si quieres pasar al siguiente slide, Esther, qué mejor que bueno, pues de la mano de PricewaterhouseCoopers con una solución que ellos tienen para manejar todo esto. ¿Podéis pasar al siguiente slide? No sé si... Eso para... Vale. Porque así te presento, Esther. Esther es socia de Price, lleva, bueno, ahora que se presente ella ya con más detalle, pero lleva toda la parte de mobility, ¿vale? Y de todo lo que afecta a los desplazamientos de empleados. Y bueno, pues gracias a su expertise y al conocimiento, pues creíamos muy interesante el poder realizar esta sesión para que, bueno, pues desde una perspectiva muy sencilla, de un lenguaje que todos vosotros como Trial Manager podáis entender fácilmente, y aunque es un área que no os afecta directamente o no manejáis directamente, mejor dicho, porque normalmente esto afecta más a la gente de recursos humanos de vuestras empresas, sí que es cierto que en cierto modo os afecta, y os afecta porque vosotros sois los responsables de viajes de vuestras empresas. Y, lógicamente, los desplazamientos están completamente vinculados con vuestra tarea. Entonces, la idea es hacer esta pequeña presentación donde Esther os va a ilustrar con su conocimiento sobre pues, las necesidades que a día de hoy existen y sobre las posibilidades que tenemos para resolverlas. ¿Vale? Así que, Esther, te dejo todo tuyo para que empieces, y luego la última parte donde, bueno, podemos enseñaros un poquito qué soluciones puede haber, pues vuelvo yo a entrar y comento un poquito en la parte final. Genial, Jesús, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por habernos brindado este ratito para comentar con vosotros un tema que yo, la verdad, personalmente creo que cada día va a estar más en boca de todos. ¿Por qué velocidad? ¿Por qué riesgo cero? ¿Por qué experiencia del empleado en los viajes de negocios? Cuando los viajes de negocios son algo que han existido siempre, ¿no? Diréis, ¿por qué tenemos que hablar ahora de viajes de negocios cuando nosotros somos, vamos, más que conocedores de cómo gestionarlos? Bueno, pues a lo largo de este pequeño ratito que vamos a compartir, me gustaría poder transmitiros la importancia que tiene el gestionar a todos los empleados de nuestras organizaciones que desplacemos, sobre todo a nivel internacional, ¿vale? Y para que todos seamos conscientes de lo que estamos hablando, me gustaría en primer lugar comentaros
¿a qué tipología de viajeros de negocios nos estamos refiriendo cuando hablamos de business travelers en general, ¿no? Sobre todo en el mundo de la consultoría o en el mundo de los recursos humanos? En estos momentos nos vamos a referir a aquellas personas con independencia del rol, empleados, directivos, vamos, cualquier tipología de trabajador que se desplace de un país a otro, con lo cual estamos hablando de viajes a nivel internacional por una duración que puede oscilar de 1 a 6 meses, ¿vale? Con independencia de que esta duración sea continuada o discontinua, ¿vale? ¿Por qué excluimos todos esos desplazamientos de más de 6 meses? Porque entendemos que en la mayoría de las organizaciones estos están gestionados por los equipos de movilidad internacional, ¿no? Me estoy refiriendo a las asignaciones tradicionales de toda la vida de Dios, a los expatriados, a los asignados internacionales, a los traslados permanentes o permanent transfer, ¿vale? Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esa tipología de empleado que se desplaza por motivos de negocio por periodos de tiempo más cortos, ¿vale? ¿Y por qué ahora? Pues porque todos somos conscientes de que el mundo del trabajo ha cambiado, ¿no? No os voy a recordar cuando irrumpió la pandemia, maldita la gracia, en nuestras vidas, y todos nos convertimos en trabajadores remotos de la noche a la mañana. O sea, aquello fue alucinante. Cierto es que casi todo fue malo, pero también tuvo alguna ventaja. Y es que todos nos convertimos en trabajadores en remoto y adquirimos una serie de capacidades digitales que no teníamos hasta la fecha. Con lo cual, la evolución digital que hemos sufrido nosotros en un periodo de tiempo muy cortito ha sido, la verdad es que muy incremental. De aquellos primeros días en los que todos nos convertimos en trabajadores en remoto hasta la fecha de hoy, lo cierto es que esta tipología de empleado ha cambiado muchísimo. Antes, o cuando empezó la pandemia, entendíamos por trabajador en remoto aquella persona que se levantaba en su casa, seguía en su casa y trabajaba para la empresa que le había contratado, que en la mayoría de los casos se encontraba en el mismo país, ¿no? En mi caso, yo estaba aquí en Madrid y trabajaba para mi empresa aquí en Madrid, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Pues que la tipología de trabajadores remotos se ha multiplicado por N, ¿vale? A día de hoy, por aglutinarlos en 4 grandes grupos, nos encontramos con trabajadores remotos indefinidos. Son aquellas personas... Ay, perdón, estoy jugando con esto, ¿verdad? Sin darme cuenta. Ah, perdón. Es verdad, me he saltado la agenda, disculpadme. Pero bueno, si queréis, perdón, hago un KitKat. Vamos a hablar de por qué ahora, que es lo que estaba comentando. Seguidamente vamos a ver qué es lo que ha propiciado este cambio de perspectiva. Vamos a hablar de a qué riesgos nos enfrentamos y por qué tenemos que hablar de esos riesgos ahora y no hablábamos en el pasado, cómo los podemos gestionar y qué soluciones existen hoy para hacerlo de una manera ágil, poco costosa, diría yo, y sobre todo que no nos quiten mucho tiempo, ¿vale? Entonces ahora vuelvo a donde estaba. Trabajadores remotos indefinidos son aquellas personas nacionales de un país que son contratadas para trabajar en otro país, pero desde el país de origen. Por ejemplo, si mañana viene, no lo sé, una empresa francesa y me contrata a mí, pero mi requisito principal es que yo siga manteniendo mi residencia en Madrid, yo trabajaré desde mi casa o desde un coworking o desde donde sea para la empresa de Madrid. Ay, para la empresa de París, disculpadme. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a propiciar esto? Muchísimos más viajes de negocios, porque claro está, en algún momento tendré que ir a ver a mi jefe, a París, ¿no? Con lo cual será otra tipología de viajes de negocios. Esos son unos. Tenemos los trabajadores remotos híbridos, que quizás seamos la mayoría de nosotros, personas que estamos unos días en la oficina y otros días en nuestra casa. Esto no sucede cuando trabajamos para una empresa nacional, pero si trabajamos para una empresa internacional, igualmente nos vamos a tener que desplazar, con lo cual, otra tipología de trabajadores remotos que se van a unir, que se van a sumar a la bolsa de viajes de negocios. Después tenemos los trabajadores remotos temporales. Son aquellos empleados cuyas compañías les ofrecen la posibilidad de aunar tiempo de trabajo y tiempo de vacaciones en un país distinto al que se encuentra la compañía. Por ejemplo, hace poquito estábamos ayudando a una compañía en la que, bueno, pues la
directora de Recursos Humanos, bueno, pues tuvo a bien por Navidad hacerles un regalo a todos sus empleados y lo llamó Workation, que significa que les dio la posibilidad de aunar a sus 2 semanas de trabajo, perdón, a sus 2 semanas de vacaciones, 2 semanas de trabajo remoto en el país donde ellos decidiesen. Esto se hizo en el seno de una compañía donde casi todo el mundo tenía una nacionalidad distinta a la española, ¿vale? Pues esto también va a propiciar más desplazamientos internacionales, ¿vale? Y por último, y esto sí que ya es un poco futuro, tenemos una tipología de trabajadores remotos a los que a la tipología de remotos se le ha denominado a nivel internacional working from anywhere, ¿vale? Son los llamados nómadas digitales. Son personas a las que se les contrata para prestar servicios o desarrollar un trabajo a nivel internacional que tienen un modus vivendi muy divertido. Están 3 meses en un país, otros 3 meses en otro, 2 semanas en otro, ¿vale? Y esto que nos parece quizá un poco marciano, lo cierto es que cada día se está viendo, cada día veo que se da en mayor número, sobre todo en aquellos profesionales con habilidades digitales, ¿vale? O sea que, como veis, todas estas tipologías de remotos van a hacer que también incremente el número de viajes, ¿vale? ¿Por qué he empezado definiendo qué entendemos por viajes de negocios? Porque creo que cambia mucho de lo que entendíamos antes por viajes de negocios. Con lo cual, quizá la conclusión de todo esto sea que el mundo del talento a nivel internacional es móvil, es muy móvil. Entonces, como organizaciones que hacemos negocios en el tablero del mundo, tenemos que estar preparados para dar la respuesta a nuestros empleados que nos demandan, bien sean viajeros de negocios tradicionales, nómadas digitales, asignados virtuales o cualquier otra tipología de empleado, ¿vale? Entonces, ese es el motivo de por qué ahora, porque el paradigma del mundo del trabajo pues ha cambiado y ha cambiado mucho. ¿Por qué velocidad? ¿Por qué nos tenemos que dar prisa? Porque los datos que extraemos de multitud de informes en estudios y encuestas denotan que los viajes de negocios se están incrementando y están incrementando a marchas vertiginosas. Hay un estudio muy reciente de International SOS, apenas del mes de noviembre, o sea, hace 2 días, que dice que los viajes de negocios en España se han recuperado y han aumentado un 200% desde comienzo del 21. Esto es un incremento bastante grande. Si nos vamos a nivel internacional y vemos algunos de los datos, y permitidme un retroceso al pasado, antes de la pandemia se estimaba que las compañías internacionales o las compañías globales se gastaban aproximadamente $1 trillón y medio de dólares en desplazamientos internacionales de sus empleados. O sea, yo $1,5 trillón no sé cuántos ceros tiene, os lo juro. O sea, pero me parece una cantidad de dinero ingente, ¿no? Con lo cual, comparativamente con ese dato, los estudios a día de hoy o las encuestas que se han hecho, las previsiones, nos arrojan 2 datos, que para el 2022 el importe de gasto relacionado con los desplazamientos internacionales entendidos como viajes de trabajo va a llegar casi a 2/3 de ese $1,5 trillón. O sea, es que de verdad que me hacen los ojos chiribitas solo con los ceros. Con lo cual, eso es una buena noticia para todos vosotros. Los viajes van a aumentar, ¿vale? Quizá no los viajes entendidos como antes, pero sí el número total de viajes por la irrupción en el mundo del trabajo de toda esta otra tipología de colectivos que se van a desplazar en el mundo. Ese es un dato y se estima que para el 2024 el volumen de viajes de negocios va a ser exactamente igual a los volúmenes prepandemia, ¿vale? Con lo cual estos son datos, bueno, desde mi punto de vista muy, muy positivos, ¿no? Para vuestro negocio. Esto por una parte, con lo cual de ahí el motivo de que tengamos que ser veloces, que tengamos que ser ágiles y que tengamos que prever este aumento, este incremento de viajes que vamos a ver en un periodo de tiempo muy cortito. Segundo, ¿por qué riesgo cero? Porque la pandemia, si algo puso de manifiesto, es el deber que tenemos como empresas, ¿vale?, de poner el foco en nuestros empleados, de cuidarles
y de hacer alarde de ese duty of care, ¿no? Del que todas las empresas, sobre todo las organizaciones a nivel internacional, presumen, por decirlo de algún modo. Y es verdad que se habla mucho del duty of care, del deber de buen empleador, ¿no? Se nos llena la boca diciendo que somos empresas súper responsables, pero lo cierto es que cuando empezó la pandemia, no sé en vuestras compañías, pero os aseguro que en la mía no tenían ni la más remota idea de dónde estábamos, de dónde estaban cada uno de los empleados. Nosotros, bueno, supongo que sabéis que Price tiene muchos proyectos de consultoría en muchos países. Os prometo que no sabíamos dónde teníamos a los consultores. Claro, imaginaros estos pues chiquitos que estaban por ahí perdidos de la mano de Dios, el susto que se debieron llevar cuando cerraron el mundo, ¿no? Y bueno, y los líos a los que se enfrentaron, sobre todo mis compañeros que tienen, bueno, que se dedican o que tienen vuestras mismas responsabilidades, o sea, sudaron tinta para devolver a estas personas a su casa. Entonces, yo creo que no podemos hablar de duty of care como tal o de cuidado del buen empleador si ni siquiera todavía a día de hoy sabemos a ciencia cierta cada vez que entramos en la oficina a las 9 de la mañana dónde están todos nuestros empleados. Con lo cual es muy importante poner el foco, es muy importante y no es por escudriñar dónde está la gente, es por saberlo por si sucede algo, que Dios no lo quiera, pero bueno, tal y como está el mundo, yo ya no pondría la mano en el fuego. Entonces, esto se junta, este deber de buen empleador, este deber de cuidar a nuestros empleados, se junta con que en el mundo regulatorio, a nivel legislativo, estamos observando que cada día proliferan más la normativa de muchas áreas muy diferentes que ahora veremos relacionados con los desplazamientos a corto plazo. ¿Vale? Con lo cual, todos estos datos nos hacen poner el foco en que tenemos que ser rápidos y tenemos que tender a un riesgo, si no cero, por lo menos tender a minimizar los riesgos a los que hoy se enfrentan nuestros empleados cuando se desplazan alrededor del mundo. ¿Por qué ahora? Bueno, pues aparte de por estos motivos que son más los que se encuentran en el lado, ¿no?, de la organización, también porque nuestros empleados nos lo están demandando. Este verano, y voy a intentar ser un poco ágil porque yo hablo mucho y si no me voy a comer el tiempo, este verano lanzamos una encuesta desde Price que desde mi punto de vista fue muy interesante, que se llamaba Inquietudes y expectativas de los trabajadores a nivel internacional con respecto a este mundo del trabajo que nos ha venido de golpe y porrazo, ¿no? Y las conclusiones del estudio fueron muy, muy interesantes. Se preguntó a un montón de gente, se preguntó en todo el mundo, organizaciones de todos los sectores, de muy variopintos tamaños, de todas las índoles y a una cantidad de gente aproximadamente de unas 20.000 personas. ¿Vale? Las respuestas fueron, la verdad, muy ilustrativas. La primera conclusión a la que llegamos es que la gente, los empleados de las compañías, quieren trabajar en remoto, no 100% remoto, pero sí quieren adoptar un patrón de trabajo híbrido, un poquito en la oficina, un poquito en casa. Con lo cual, esto es bueno para vosotros, porque al final este modelo híbrido de trabajo o de teletrabajo va a hacer que aumenten los viajes. En segundo lugar, otra de las conclusiones más interesantes fue que la automatización y la tecnología evidentemente está cambiando la forma en la que trabajamos y que nuestras compañías además se están ocupando de que adquiramos esas capacidades digitales. Es verdad que más o menos el porcentaje fue aproximadamente un 75-76%, fueron las personas que dijeron que sus compañías sí se estaban ocupando de darles ese upskilling digital. Esto fue a nivel mundial. En España el porcentaje era un poquito menor. Parece ser que aquí nos dan menos herramientas digitales, pero bueno, tampoco estábamos muy lejos. No sé si en España el porcentaje era un 59 o algo así. Y otro dato importante es que hay una guerra ingente por la atracción de talento a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que si antes una empresa española, cuando necesitaba un determinado perfil o un determinado trabajador para ocupar un puesto de trabajo, lo buscaba a nivel nacional, a día de hoy la verdad es que ya no existen fronteras cuando estamos hablando de seleccionar empleados para que vengan a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo del talento se ha deslocalizado. Ahora hay países que pues, tienen una cantera mucho más grande de profesionales con habilidades tecnológicas, hay otros países donde pues, hay más gente que se prepara
para carreras relacionadas con las humanidades, hay otros países donde hay más personas con habilidades matemáticas, o sea, depende mucho. Entonces las compañías se han dado cuenta de que no pueden circunscribirse, disculpad, a un país en concreto, sino que tienen que buscar a los profesionales a los que necesitan en cualquier lugar del mundo. Y esto, otra vez, va a ser un dato, es un hecho que va a incrementar los viajes de negocios. ¿Vale? Más conclusiones. El tema del bienestar del empleado. Cada vez los empleados demandan que sus compañías se preocupen más por su bienestar. Todos hemos visto en nuestras compañías que desde la pandemia, y perdonad por retomar también un momento tan odioso como fue aquel, pero lo cierto es que desde la cuarentena todas nuestras compañías nos han puesto un psicólogo, nos han puesto un masajista, hemos tenido cursos de yoga online. ¿Vale? Es importante que nuestros empleados estén bien cuidados, pero no porque queramos ser hermanitas de la caridad, sino porque esto influye directamente en su productividad. Entonces, quiero decir, las empresas no son todas ONGs, quieren ganar dinero y cuando un empleado es más productivo, pues los resultados son mejores. ¿Vale? Otro tema importante ligado con una conclusión que os acabo de decir es que la retención del talento se diversifica y se complica. ¿Por qué? Porque ahora los empleados demandamos mucho más cosas y entre otras demandamos trabajar en una empresa socialmente responsable. Y aquí introduzco una breve pincelada sobre todos los temas relacionados con el medio ambiente y con todos los temas relacionados con la diversidad. Sobre todo en el mundo de los viajes internacionales, sabéis que cada vez más son las compañías que miden la huella de carbono, etcétera, etcétera. Esto es muy importante y hay que poner foco porque los empleados demandan trabajar en empresas socialmente responsables. Y por último, concluir como concluía antes, el mundo del trabajo es móvil y no nos podemos olvidar de ello. Una de las preguntas de esta encuesta a la que estoy haciendo referencia iba dirigida precisamente a personas cuya responsabilidad era la gestión de los viajes internacionales, la gestión de los viajes dentro de las compañías. Y el 99% de estas personas, ¿vale?, responsables de viajes, contestaron que preveían que su trabajo se iba a complicar un poquito en este año que llega. Yo creo que tenían razón. La verdad, creo que se va a complicar, no necesariamente complicar en el mal sentido, sino que creo que vais a tener una responsabilidad mayor todavía a la que tenéis a fecha de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Porque como decía antes Jesús, los viajes de negocios es cierto que se miran desde un punto de vista empresarial, de costes, de dar una buena experiencia al empleado, pero digamos que las obligaciones jurídico-administrativas, fiscales, tributarias, etcétera, etcétera, son como el gran olvidado, porque hasta la fecha no habíamos tenido a ninguna administración poniendo el foco en toda esta serie de implicaciones legales, pero lo cierto es que ahora ya están. Esto es como lo de que viene el lobo, pues ha llegado el lobo. Entonces, esto va a hacer que bien vosotros, bien los departamentos de recursos humanos, los departamentos de Global Mobility, alguien tenga que responsabilizarse de esto. Lo que estamos viendo en las empresas es que a día de hoy todavía en muchas los viajeros de negocio no son responsabilidad de un equipo en concreto o de un área específica dentro de una compañía. Pero en las empresas más avezadas lo que sí que estamos viendo es que aproximadamente un 60% de las compañías lo que están haciendo es construir áreas nuevas, ¿vale?, formadas por profesionales del área de viajes y profesionales del área de Global Mobility, ¿vale? Y es ese grupo nuevo, esa área nueva, la que se encarga, la que tiene la responsabilidad o la accountability de gestionar los viajes de negocios desde una perspectiva totalmente holística. O sea, no solo cómo pueden comprar un billete de avión o en qué hotel van a dormir, ¿no?, sino también cuál va a ser la experiencia de ese empleado cuando se desplace alrededor del mundo y si cumple o no cumple con las obligaciones jurídico-tributarias que ahora veremos asociadas a los desplazamientos a corto plazo. ¿Vale? Como veo que me estoy extendiendo un poquito, solo os voy a dar un dato más y paso a hablar de estas implicaciones. El dato es que el 62% de las empresas aseguran que el riesgo y el compliance son su prioridad número 1. Y precisamente por eso
vemos que vuestra vida pues igual va a ser un poquito más interesante si es que estos temas os apetece conocerlos. Vamos a pasar directamente a los riesgos a los que me enfrento, porque la verdad es que son algunos, ¿vale? No voy a hablar de la experiencia del empleado porque todos sois conscientes de que es muy importante y de que necesitamos tener a la gente, bueno, pues enganchada con nuestras compañías para que no nos deje a mitad proyecto, para que no se caiga en mitad de una implementación tecnológica o nos deje a mitad camino, ¿no? Pero ¿cuáles son estas implicaciones jurídico-tributarias a las que nos enfrentamos? Bueno, pues son aquellas relacionadas con 4 áreas. La primera, temas migratorios. Entiendo que todos estáis más relacionados con temas migratorios, ¿no? Porque todos sabemos que para trabajar en un país distinto al que a nuestro país de origen necesitamos un permiso de trabajo. ¿Cuál es la novedad aquí? Es que muchísimos países han empezado a legislar un tipo de visa que es verdad que tiene ventajas con respecto a las anteriores, y está muy orientado a facilitar y agilizar los trámites de consecución de ese permiso de trabajo, sobre todo para esos nómadas digitales de los que hablábamos anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Que si una determinada persona o una determinada compañía gestiona este visado, fenomenal, pero si no lo gestiona y pillan a la persona con un visado de turista trabajando en un determinado país, pues maldita la gracia, pero ya no le van a otorgar este otro tipo de visado que no solo te da ventajas a efectos migratorios, sino también fiscales, ¿vale? No sé si sabéis que el viernes pasado se aprobó la ley de emprendedores y de startups aquí en España, en la cual se regula un nuevo tipo de visado para nómadas digitales, que va aparejado con un régimen fiscal muy ventajoso, ¿vale? Con lo cual es importante que la gente se mueva con el permiso de trabajo adecuado, porque además si no tenemos problemas en aduanas. No sé si os habrá pasado, pero desde luego a nosotros sí que nos ha pasado que nos han parado a consultores en el aeropuerto en Nueva York porque habían ido 5 veces en un año, claro, y en la aduanas no es tonto. Si los ven a todos con la mochilita de Price, el ordenador y tal, claro, de vacaciones no se van, ¿no? Posted workers, área laboral. A ver, no sé si habéis oído hablar de la directiva de trabajadores desplazados. ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues os cuento. Hace muchos años, ¿vale? La Comisión Europea lanzó una directiva que trataba o que tenía como objetivo garantizar los derechos de los trabajadores en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué surgió esta directiva? Porque cuando la Unión Europea se extendió hacia los países del este, pues había muchas compañías, sobre todo de Centro Europa, alemanas para ser exactos, que se dedicaban a contratar a personas en Rumanía, etcétera, etcétera, pagarles un salario muy bajito, inferior al salario mínimo interprofesional alemán, y las trasladaba a Alemania, con lo cual esta pobre gente no tenía el dinero suficiente como para hacer frente al coste de vida en Alemania. Entonces, esto fue objeto de múltiples denuncias y la Comisión Europea, en un intento de arreglarlo, pues promulgó esta directiva. Esta directiva se quedó un poco en tierra de nadie y, bueno, pues no se hacía nada. La comisión bueno, pues se mosqueó y a principios del año 98 promulgó lo que se llama un Enforcement Act, e instó a todos los Estados miembros a que pusiesen las medidas necesarias para que se pudiesen conocer los desplazamientos en el seno de la Unión Europea. ¿Esto en qué se ha concretado? ¿En qué se ha traducido? En que ahora cuando desplazamos a una persona o a un trabajador de un país a otro, en el otro país hay que presentar una comunicación diciendo, pues no lo sé, Esther ha venido a trabajar a París por un periodo de 15 días, va a hacer esto, la empresa garantiza que le paga lo mismo que a un francés ocupando su mismo rol y se le han informado de una serie de condiciones laborales de acuerdo con la legislación francesa, ¿vale? Pero básicamente, a efectos prácticos, ¿qué significa? Que si a mí mi empresa me manda a París, mi empresa en París tiene que presentar esa comunicación, ¿vale? Esto es importante y es importante que las empresas empiecen a conocerlo. ¿Por qué? Porque es un gran desconocido y la verdad es que las multas asociadas a la no presentación de esta comunicación son muy grandes, ¿vale? Con lo cual esto es importante. Esto se le suele llamar Posted Workers Directive, ¿vale? Lo digo porque si leéis o tal, se le suele denominar así.
Seguridad social. Todos sabemos que cotizamos a la seguridad social en aquel país donde trabajamos, ¿no? Yo trabajo en España, cotizo en España. ¿Qué es lo que pasa si me manda mi empresa a París 5 meses? Que la autoridad francesa me va a decir, a mí lo mío, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a tener riesgo? De sufrir una doble cotización, ¿vale? Para evitar pagar 2 veces a la seguridad social, ¿qué mecanismo existe? Existe un mecanismo a través del cual se solicita un papel llamado certificado de cobertura, por el cual yo puedo seguir cotizando en España, pero recibir asistencia sanitaria en París, ¿vale? Pero tengo que tener el papel. Esto todo va de papeles, ¿vale? No conlleva coste alguno y demás, pero necesito irme con mi certificado de cobertura debajo del brazo, ¿vale? Esto en el seno de la Unión Europea es más fácil porque está regulado a través de una directiva, se llama el modelo A1, ¿vale? En el resto del mundo tenemos suscritos convenios bilaterales en materia de seguridad social que nos permiten hacer lo mismo, ¿vale? Y por último, implicaciones fiscales. Y aquí os voy a dar una buena noticia. No todo es malo, no todo son obligaciones, ¿vale? También hay alguna ventaja. En concreto, en España nosotros tenemos una exención que supongo que todos habréis oído hablar de ella, la famosa exención regulada en el artículo 7p de la ley de renta, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que si nos desplazamos o desplazamos a trabajadores de nuestra compañía a realizar un determinado trabajo o prestar un determinado servicio para una compañía extranjera, el salario día que estas personas obtengan, siempre y cuando se hayan desplazado a nivel internacional, estará exento hasta una cantidad máxima de 60.000 euros. En cristiano, si a mí mi compañía me manda a París me da igual, a montar un plan estratégico de recursos humanos para un cliente, ¿vale? Durante 3 meses, mi salario de esos 3 meses paga 0 patatero, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que voy a incrementar el líquido en mi bolsillo, con lo cual voy a estar más contenta que el pipas, ¿no? Con lo cual, esta es la parte buena. Parte no tan buena. Tenemos que ser conscientes de que estos desplazamientos pueden generar obligaciones en el país de destino. Bien obligaciones de retenciones vía nómina o bien obligaciones de tributación vía declaración de la renta, ¿vale? ¿Alguna duda de estas 4 grandes áreas? Porque esto quizás es lo más técnico. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues estas son las 4 grandes áreas en las que vais a tener que poner foco o que van a estar cada vez más en boca de todos y deberemos de intentar cumplir en la medida de lo posible como organizaciones que queremos que nuestros empleados tengan la mejor experiencia posible. Y para deciros cómo podemos solucionar todo esto, le voy a dar la palabra a Jesús, porque creo que me he extendido un poco y os pido perdón, para que os cuente cómo podemos hacerlo. Jesús, todo tuyo. Muchas gracias, Esther. ¿Me oís, verdad? ¿Bien? ¿Sí, no? Sí, vale. Bueno, pues yo creo que esta parte que era un poco más la técnica como tal, ¿no? La parte más un poco de saber exactamente qué implicaciones tiene y todo esto. Yo desde hace ya tiempo sí que llevo oyendo mucho, ya lo hemos comentado en algunas sesiones, Esther, de la parte del poste de workers y demás, desde hace pues, varios años y bueno, y por qué, y creo que luego puede ser objeto también un poco durante el coffee que tengáis y tal, de por qué al final se ha hecho, no se ha hecho, que hay muchas dudas de, joder, pero es que llevan diciéndolo mucho tiempo, pero al final resulta que no, que por otro lado tampoco parece que se esté obligando, ¿por qué no se obliga? Y bueno, pues todas esas cosas que quizás podáis comentar luego durante el coffee. Pero me parecía muy interesante el poder, pues eso, incluir a un actor tan importante como vosotros, como Price, ¿no? En estas discusiones que ya os digo que yo creo que afectan de manera lateral un poco a la gestión de los trial managers, porque sí es cierto que quizá para muchos os suene un poquito, pero al mismo tiempo os suene también a chino de decir, bueno, esto no es mi tema, no me afecta, no es algo de mi área, pero que como digo sí que está relacionado, ¿vale? En ese sentido, nada, solamente haceros
un refresco. Nosotros hemos cerrado desde hace un tiempo un partnership con Price Waterhouse para poder dar cobertura a estas necesidades de movilidad, ¿vale? Y sabiendo y teniendo en cuenta que ambas partes, parte de desplazamientos de viajes, de desplazamientos corporativos, están íntimamente relacionados con luego después las implicaciones fiscales, legales, etcétera, lo que nosotros hemos hecho por esta demanda y en particular nosotros como empresa, Amadeus, ¿vale? Que tiene, como os podéis imaginar, pues un movimiento alrededor del mundo muy grande de empleados, ¿vale? Nosotros hemos detectado en nuestra propia carne, ¿no? Estas necesidades y gracias a eso, pues hemos dicho, oye, ¿y por qué no hacer algo que nos permita pues, industrializar esto y que otras empresas que pueden, o que seguro que viven estas mismas necesidades de desplazamiento de empleados, ¿por qué no industrializar algo para que todos se puedan beneficiar de un flujo más completo y que sea más eficiente, ¿vale? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es una integración, ¿vale? Entonces, tenemos una integración de nuestra solución, ¿vale? De la parte de Sitetrip, que aquí os he puesto un poquito este flujo en el que veis un poquito todo lo que nosotros tenemos. Como sabéis, y no entro en mucho más detalle porque en general lo conocéis, tenemos una solución que permite la planificación y reserva de viaje, que es la parte de Sitetrip Travel, más luego después la parte de expense, de liquidaciones de gastos, que también están muy íntimamente relacionados con parte, ¿no? de la solución que te permite luego justificar los desplazamientos que se han tenido en el extranjero, también para la parte del 1A, por ejemplo, que son cosas también muy interesantes y a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, y toda la parte de, como decía Esther también, de la solución de duty of care o solución de soluciones de gestión de cuidado del empleado, que, como decía Esther, creo que si algo la pandemia nos ha traído es la necesidad de poder saber, como tú bien decías, ¿no? Dónde están nuestros empleados en cada momento, no por el hecho de tener que saberlo, sino por el hecho de poder asistirlos en caso necesario, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues nada, simplemente un poco más ese recordatorio de lo que hacemos. Por supuesto, añadido con la funcionalidad esto, con otro de los módulos de todo lo que es la parte de reporting con Business Intelligence, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues además de esta solución, si me pasas a la siguiente slide, Esther, por favor, Claro. Price tiene una solución que se llama MyTrips, ¿vale? Al igual que nosotros, Sitetrip, que permite, en el caso de MyTrips, incluir toda esta información y hacer una comunicación a los organismos pertinentes para ser compliance con todas las obligaciones legales y fiscales que ha comentado previamente Esther, ¿vale? En ese sentido, solamente intentar, ya sabéis que a mí me gusta muchas veces y sin querer entrarme en más detalles, pero intentar bajar un poco a la tierra con un poco un ejemplo y no pretendíamos hacer ninguna demo ni ninguna sesión así más comercial tal, pero sí intentar enseñar un poco cuál sería el flujo para que vosotros entendáis qué relación tiene con vuestra área, ¿vale? La parte de viajes, la parte de gestión de viajes, Travel Manager, ¿vale? Y qué relación tiene con esa parte, ¿no? De mobility, de los compañeros vuestros de recursos humanos que se encargan de cubrir, ¿vale? Y reportar toda la información que ha comentado previamente Esther cuando se refiere a desplazamientos de empleados, ¿vale? Entonces sería muy sencillo, ¿vale? Lo que nosotros hemos hecho con la integración de Sitetrip y MyTrips es que el usuario, el empleado, hace una reserva, ¿vale? Y como sabéis, cuando hace una reserva en Sitetrip, está metiendo unos datos de origen, unos datos de destino, unos datos de fechas, etcétera. Esa información es crítica para poder informar a la autoridad competente de cuánto tiempo se desplaza el empleado, en qué país, ¿vale? Entonces, lo que nosotros proponemos al hacer esta integración es, oye, en lugar de tener que repetir esa información en un flujo paralelo y al margen, ¿vale? Oye, ya que el empleado, cuando hace la autorreserva, o un asistente, cuando sea el caso, tiene que meter estos datos, ¿por qué no utilizar esa información para que directamente no se tenga que repetir el mismo proceso y viaje? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El usuario se mete en la autorreserva, mete esa información y automáticamente esa información sería la parte que veis un poquito abajo, ¿vale? Se transfiere automáticamente a MyTrips, ¿vale? De esa manera evitamos que el usuario o la empresa tenga que estar en paralelo haciendo un flujo e informando de lo que ya el usuario ha metido en Sitetrip, ¿vale? ¿Qué deriva en esto? Pues esto deriva automáticamente, gracias a esta integración, que el empleado recibe un link para completar
un cuestionario que es súper sencillo, que es súper rápido, que lo que te dice es qué información, que hay alguna, que quizá en Cytric todavía no está porque es un poquito más amplia la información que se requiere, qué información adicional se requiere. Y esto es importante, solo sería necesario este cuestionario si la información no está en el sistema, en el ERP de recursos humanos, Workday, SuccessFactors, el que sea, que la empresa utilice. Esto lo digo porque sí que es cierto que las posibilidades de integración existen y si se hace una integración para que la información pase automáticamente al sistema de recursos humanos, al ERP que vosotros utilicéis en vuestras empresas, igual ni siquiera hace falta esta información y se transfiere todo automáticamente, ¿vale? Pero en el caso de que no existiera, el usuario simplemente recibe un link, un email con un link con determinada información que tiene que enviar, ¿vale? Y que completa la información que ya se ha metido en Site, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Esto llega a MyTrips, a la solución de PricewaterhouseCoopers, que lo que hace es pues un assessment, una evaluación del previaje en tiempo real, ¿vale? Y dice qué tipo de implicaciones, qué tipo de necesidades se pueden tener para este desplazamiento concreto, ¿vale? Y a partir de ahí, además, esto se puede hacer de manera que sea el propio usuario el que lo rellene o la persona de recursos humanos que se encargue de movilidad en vuestras compañías, ¿vale? O los dos, dependiendo, el flujo es un poco parametrizable. A partir de ahí, ya cada uno decide en su empresa cómo manejarlo. Existen diferentes posibilidades para que el usuario la empresa haga el trabajo y con esa información se encargue o con una solución con la solución de MyTrips, con una parte que tiene Price de MyTrips Plus, que se encarga absolutamente de todo y la empresa no tenga que hacer absolutamente nada, con una mayor facilidad, ¿vale? Y de esa manera tomar acción sobre estas necesidades de compliance, ¿vale? Que se tienen que realizar, ¿vale? A partir de ahí, lo que os decía, ya luego después simplemente es cuestión de que bien sea, dependiendo del modelo elegido, bien sea la propia empresa la que, teniendo en cuenta el listado de las implicaciones que tiene que hacer, se encarga de hacerlo manualmente con los equipos internos, o que a través de la posibilidad de trabajar con Price, ¿vale? Con la solución y con el equipo de Price, esto sea todo gestionado por ellos y vosotros en vuestras organizaciones no tengáis que preocuparos de realizar nada más, ¿vale? Esto que queda aquí un poco resumido y que al final no deja de ser otra cosa, como ha dicho Esther, de intentar ser más eficientes, de gastar el menor tiempo posible y sobre todo ser compliance con la legislación, porque es muy importante y porque los viajes de negocio y la situación con la pandemia ha cambiado, es necesaria y cada vez se prevé que va a ser más necesaria, que va a haber más controles, más auditorías para que esto se vaya cumpliendo. Esto si me pasa a la siguiente slide, Esther, por fin, esto que a vosotros os puede sonar un poco, quizá más, como decía, más a chino, que no os afecte tanto, os aseguro que en vuestras empresas, porque lo sé por la nuestra en particular, hay alguien de vuestra compañía que lo hace. Entonces, como vosotros sois Travel Manager, en general, los que estáis aquí atendiendo en este evento, ¿vale? Tanto presencial como virtual, como es mi caso, ¿vale? Yo os animo a que si tenéis alguna pregunta o alguna duda, os escaneéis este código, ¿vale? Este código QR, donde hay una guía, ¿vale? Que os descargáis al hacer una foto a este código para que la podáis hacer llegar a la persona de recursos humanos de vuestra empresa. Y le podéis decir, oye, mira, hemos estado en una sesión de Foro Business Travel, donde nos han hablado de esto y nos han dicho que esto, pues seguro que de alguna forma, si desplazamos empleados al extranjero, tiene implicaciones y tiene tal. Pues te lo paso para que igual, por si te interesa o por si tienes a lo mejor esta necesidad y, bueno, pues que sepas que existe una forma integrada de poder gestionarlo. Y a partir de ahí, con esa guía que tenéis, seguro que la gente de vuestras empresas pues, al menos va a valorar el poder recibir esta información y beneficiarse de eso, de que asistéis a una de estas estupendas sesiones que nos brindan los compañeros de Forum Business Travel. Espero que os haya resultado interesante y bueno, pues cualquier duda, pregunta, tanto si es ahora como si no da tiempo y queréis que sea luego, bueno, Esther está por ahí y la mayoría tenéis mi contacto, si no se lo pedís a Óscar y a Natalia, encantado de ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, Muchas Esther. gracias a vosotros. La verdad que agradecemos mucho a Jesús que te haya traído a nuestra sesión, porque no habíamos tenido nunca la visión esa, la parte de asesoría legal, fiscal, que tan importante es para este sector. Así que te animamos a que vengas muchas más veces. Cuando Te queráis. agradecemos toda la información y espero que te quedes a tomar este vinito con Sí. nosotros y podamos hablar y se puedan acercar a ti para dudas. Porras. Jesús, te vamos a echar de menos, que la próxima vez será. Sí, la próxima, pero bueno, encantado de estar aunque sea virtualmente y a ver si la próxima es allí presencial como en las últimas ocasiones, ¿vale? Bueno, Muchas cuídate mucho gracias. sobre todo, que te Gracias. mejores.